medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 내 맘이 주
Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, enuncia: absteneos de toda especie de mal. Escuche bien, no dice que eviten lo malo, dice que se alejen y rechacen toda clase de mal o de maldad. Este es un mandato de Dios. Hermano, Dios jamás le pedirá algo imposible de hacer. Dios le manda a hacer algo porque usted lo puede hacer. Y con el poder del Señor podrá despojarse de toda forma de maldad. En algunas ocasiones hemos visto a médicos que se han quedado toda la noche cuidando a un paciente en estado crítico. Dios hace eso y mucho más por usted. Continuamente lo sostiene, lo prospera y cuida de las almas que sufren y viven moribundas, atadas por el pecado. A veces, Dios hará una cirugía espiritual mayor para salvar su espíritu, es decir, le revelará todo pecado en forma detallada y señalará el castigo de cada uno. Otras veces, por amor, permitirá la disciplina para que se pueda arrepentir de su pecado y así se corrijan. Espero que todos crean en el gran amor de Dios y confíen plenamente en Él. Oro para que hagan de esta prédica su alimento espiritual. Oren con fervor para recibir la dirección del Espíritu Santo y vivan cada día de su vida en perfecta santidad. Hermanos, hoy continuaremos tratando otras clases de inmoralidades sexuales. El mensaje de hoy es un poco fuerte. En realidad, no me siento bien tratando estos temas, pero debo hacerlo. Si no lo hiciera, Dios no estaría complacido conmigo, porque todavía hay quienes cometen esa clase de perversiones y van a ir directo al infierno. Por favor, les pido, no se incomoden conmigo. Quizás se pregunten si un ser humano puede cometer esa clase de atrocidades. La respuesta es sí. Hay algunos que las cometen. Por eso debo predicar sobre estos pecados. Tan solo oír esto lo hará sentirse avergonzado. Quizá no lo pueda creer. Lamentablemente, la realidad es otra. La semana pasada hablamos de algunas de las más graves inmoralidades sexuales que menciona la Biblia. Entre ellas vimos la lujuria y la lascivia, que son en magnitud las más perniciosas entre las inmoralidades sexuales. Precisaría al menos de un par de horas para explicar más en detalle esto. Pero la verdad, prefiero no hacerlo. Tendría que revelar cosas que no deseo revelar. Resultaría muy duro tanto para ustedes como para mí. Por eso, prefiero detenerme aquí. Sin embargo, hoy en día vemos que la perversión sexual está esparcida en todas las esferas y capas de la sociedad actual. Vemos que la gran mayoría no tiene el mínimo tapujo para expresar sus insinuaciones sexuales en una forma de hablar descarada ni en un comportamiento morboso. Hay muchos que hablan en doble sentido y se comportan en forma obscena sin reparo alguno. Hay algunos miembros de esta iglesia que me han escrito confesando ese comportamiento. Realmente he quedado conmocionado. Por ejemplo, hay parejas de casados que acuerdan intercambiar a sus cónyuges para tener sexo. No es que uno de ellos cometa adulterio. Voluntariamente intercambian a sus esposas o esposos con otras parejas de casados para tener relaciones sexuales. Me pregunto cómo puede el ser humano caer en tal aberración. Sin embargo, he oído que eso ya es algo que se practica a nivel mundial. Incluso ya le han puesto nombre a esa práctica. Le dicen intercambio de parejas. Intercambiar es cambiar una cosa por otra. Es un acto de intercambio. No sé si estoy siendo claro. Quisiera no serlo, pero debo hacerlo. Esto se refiere a que ambos integrantes de un matrimonio acuerdan por propia voluntad intercambiar a sus respectivas parejas con otra pareja que conforma otro matrimonio únicamente con el fin de tener sexo. Y eso lo hacen como una actividad social o de entretenimiento permitida, aceptable y aceptada.
Los jóvenes ya saben de esta tendencia pervertida. No quiero ni siquiera preguntarles si saben o no de esto. ¿Lo saben o no lo saben? En los años 60, cuando estaba en el colegio, escuché una noticia. Creo que fue en Norteamérica. Dos amigos intercambiaban a sus esposas. En esa época, eso fue un verdadero escándalo. Incluso había quienes no lo podían creer. Yo jamás imaginé que eso mismo pudiera suceder en este país. He oído que la gente que hace esto lo disfruta. Así está de degradada la sociedad actual. No hay valores ni principios. El mundo entero está en esta debacle espiritual y moral. A inicios del año 2000, cuando recién se supo esto en Corea, fue algo que impactó a toda la nación. Ahora, luego de más de 15 años, ya hay nuevas formas de degradación sexual. Esto es algo tan pervertido que va contra toda moral, contra todo concepto de lo sagrado y santo que debe ser el matrimonio. ¿Se imaginan a Dios viendo al ser humano, a su creación, pervirtiéndose de esa manera? En cuanto a mí, tan solo escuchar de esto me da náuseas. Me hace temblar de pavor por la forma tan descarada en la que el hombre puede pecar sin ningún tipo de freno moral. Creo que todos ustedes sentirán lo mismo, ¿cierto? Como hijo o hija de Dios, nadie podría creer que algo así esté sucediendo. Y esta degeneración es la que Dios aborrece. Es un pecado que lo hará perder su salvación. Algunos creyentes que han cometido esa clase de execrable pecado, a pesar de haberse arrepentido, han fallecido producto de alguna enfermedad terminal. Se arrepintieron justo a tiempo y fueron salvos. He visto también otros casos de aquellos que no se arrepintieron y aún así no recibieron ningún castigo. Es decir, Dios ni siquiera les dio la oportunidad de arrepentirse y de ser salvos. No estoy diciendo que Dios no da oportunidades para que se arrepienta de su pecado. No me malinterprete. Lo que digo es que alguien puede sobrepasar la línea de todo arrepentimiento. Su conciencia se habrá endurecido de tal manera que ni siquiera sentirá culpa por haber pecado. Hermano, si en verdad se arrepiente, Dios lo perdonará y será salvo. Ahora bien, si no lo hace, Dios no lo podrá perdonar y no será salvo. Sin embargo, si tiene la oportunidad para arrepentirse y lo hace de corazón, será salvo. Pero si vuelve a cometer ese pecado de muerte, ya no habrá perdón posible. Recientemente he mencionado la palabra retribución. Si comete un pecado de muerte, usted asumirá las consecuencias de ello, es decir, recibirá la retribución por haberlo cometido. Hay algunos que les da miedo cuando hablo de esto. Pregunto, ¿por qué tienen miedo? Hace más de 30 años que vengo predicando de esto. Dios ha dicho que Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho durante su vida. Habrá un juicio de condenación por haber pecado. Lean el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabrán que todos pasarán por un juicio y pagarán por cada pecado que han cometido y del cual no se han arrepentido. Dios amaba al rey David, pero cuando cometió un pecado de muerte, recibió la retribución por haber pecado y tuvo que enfrentar pruebas muy severas. El hijo producto de ese pecado murió. David había ayunado por él, sin embargo, no vivió. Además de ello, tuvo que enfrentar la rebelión de otro de sus hijos, Absalón. Quizá alguien diga que ha pecado y nada le ha pasado, pero no se equivoque. Luego que el rey David pecara, transcurrieron 12 años para que pagara las consecuencias de su transgresión. La Biblia no menciona esta cifra en forma detallada, pero podemos hacer un cálculo aproximado. Deben haber pasado 12 o 13 años antes que David enfrentara esas terribles pruebas. Sí, aproximadamente 12 años pasaron después
que el rey cometiera adulterio. Así que tenga por seguro que si peca, alguna consecuencia o retribución tendrá que pagar. Generalmente una enfermedad terminal es producto por haber cometido un pecado de muerte. Repito, si ha cometido un pecado de muerte, lo más probable es que contraiga una enfermedad terminal. Ahora bien, si peca de muerte y nada le sucede, es que no es hijo de Dios, no es salvo, no irá al cielo, sino al infierno. Le pregunto, ¿tiene miedo por lo que acabo de decir? Hermano, si en el pasado ha cometido pecados graves, pero se ha arrepentido de todo corazón, si ha extirpado esa raíz de maldad de su corazón, entonces Dios no lo castigará. Pregúntese, ¿por qué el rey David tuvo que pasar por tan terrible prueba? David sabía que había pecado. A pesar de ser rey, fue reprendido por el profeta de Dios y tuvo que confesar su pecado. Quizás se pregunte, ¿por qué tenía que ser castigado? Porque a través de ese castigo, David llegó a ser verdaderamente humilde. Y así pudo despojarse de toda forma de maldad y alcanzar la santidad y el nivel del Espíritu. Hermano, sin disciplina no le será fácil llegar al nivel de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, del Espíritu perfecto, del varón perfecto. Gracias a ese proceso, David no resistió el castigo de Dios. Tuvo fe, confesó su pecado e imploró por el perdón de Dios. Se humilló a sí mismo. Aun cuando otros lo maldecían sin razón, no guardó rencor ni resentimiento. Por eso, David ha sido exaltado en el cielo. Si hubiera llegado antes al nivel de la plenitud del Espíritu, Dios no hubiera tenido necesidad de perfeccionarlo. Hermano, le digo un secreto. Si se arrepiente de corazón, es decir, si su arrepentimiento es real como para remover toda raíz de pecado de su corazón, entonces Dios tal vez no lo tenga que refinar. Quizás si lo haga, quizás no. Si no lo hace, será mejor para usted. Sin embargo, si después de haberse arrepentido todavía tiene pensamientos de lujuria y de adulterio, Dios lo hará pasar por ese proceso de refinamiento a pesar de haberlo perdonado, porque deberá extirpar de su corazón esa naturaleza o esa tendencia pecaminosa. Este es el verdadero arrepentimiento. Hermano, a pesar que no peque de acción o de obra, pero si todavía tiene el deseo de pecar, eso no será verdadero arrepentimiento. Digan amén si me están siguiendo. No necesito explicar más esto, ¿verdad? Si no comprende bien lo que acabo de decir, tendrá miedo de Dios. Hermano, todo lo que tiene que hacer es arrepentirse de verdad. Es limpiar su corazón de ese deseo que lo lleva a pecar. Nada más. Así que, hermanos, ya lo saben, la disciplina no es algo malo. Todo lo contrario, es buena. Lo salvará del infierno. Es mejor ser disciplinado y tener la seguridad de su salvación que no serlo y no saber si es salvo. Si no desea ser disciplinado, deberá extirpar de su corazón la raíz de todo pecado y de toda maldad. Deberá desechar esa tendencia que lo lleva a pecar. Entonces, Dios ya no necesitará refinarlo. Grabe en su mente lo terrible y espantosa que es la retribución para todos aquellos que cometan estos pecados de perversión sexual. Así estará siempre alerta y prevenido de no ceder a esa tentación. Como les decía, en este país hay grupos de personas que intercambian esposas. Ya no son solo parejas, sino que lo hacen en grupo, es decir, en orgías. Yo había oído que había parejas que intercambiaban a sus cónyuges para tener sexo, pero no sabía que existían grupos que hacen eso. No sé si ustedes están al tanto de todo esto. Tal vez jamás lo han escuchado. Le pregunto a los varones, ¿ustedes ya sabían de estas cosas?
¿O es la primera vez que lo escuchan? Si ya han oído de estas inmoralidades, asienten con su cabeza. Bueno, hay más de los que yo esperaba. ¿Saben algo? Hasta ahora me pregunto cómo un esposo puede dar a su esposa para que tenga sexo con otro hombre y luego dormir con ella como si nada hubiera pasado. Esta clase de perversión merece la muerte. Creo que nadie, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se opondría a que los que practican esa clase de inmoralidad sexual fueran apedreados hasta morir. Amados, hoy en día la depravación sexual va de la mano con el materialismo. Y no es que la inmoralidad sexual solo se practique en las llamadas zonas rojas de cada metrópoli. Este libertinaje también se presenta en jovencitas provenientes de hogares. Por ejemplo, algunas adolescentes salen con hombres mayores a cambio de dinero. Hombres de 30, 40 o más años les pagan a estas jovencitas para tener sexo. Sí, aunque usted no lo crea, esto sucede actualmente. Un reciente artículo periodístico dio a conocer que en otro país una niña de 9 años había publicado un anuncio en el que ofrecía tener relaciones sexuales a cambio de cierta suma de dinero. Y ¿saben? Lo peor de todo es que más de 20 hombres adultos respondieron a ese anuncio. Y la razón por la que esa niña ofrecía su cuerpo era para comprar algunos juguetes. ¿Se imaginan? Lo más denigrante de todo esto es la cantidad de hombres que respondieron a ese anuncio. Yo particularmente creo que la niña ni siquiera sabía a lo que se exponía. Hoy por hoy hay más y más adolescentes que venden su cuerpo solo para comprarse ropa de marca o fina o porque quieren huir de sus hogares. Y los reportajes señalan que muchachos jóvenes buscan a esas adolescentes que han dejado su casa para prostituirlas, es decir, se vuelven proxenetas. Incluso entre las colegialas o universitarias ya es una práctica conocida y difundida que se prostituyen para pagar sus estudios o para comprarse algún perfume o artículo de lujo. Y esta triste realidad nos dice que el mismo concepto de sexo está pervertido y deformado tanto entre los adolescentes como entre los jóvenes y adultos. La mayoría de ellos ni siquiera tiene el mínimo sentido de culpa ni de remordimiento al practicar indiscriminadamente el libertinaje sexual. Tal vez algunos al principio tengan algo de temor, pero luego de haberlo hecho más de 2 o 3 veces, sus conciencias se volverán insensibles y harán cualquier aberración con tal de obtener dinero. Hermanos, sus hijos son el reflejo o el espejo de su familia, y los jóvenes son el espejo de la sociedad. Todo esto nos dice el grado de corrupción sexual al que ha llegado este mundo. Ustedes, jóvenes y jovencitas, deben mantenerse firmes como hijos e hijas santos de Dios. Los animo en el nombre del Señor para que protejan a su familia, que sepan guiar a sus amigos, a los hijos de sus vecinos y a sus compañeros de colegio o de universidad al camino de la salvación.
Hermanos, por último, veamos brevemente el adulterio espiritual. Adulterio espiritual es cuando entrega su corazón a alguien o algo que no sea el Señor. En el Antiguo Testamento vemos en muchos pasajes que profetas de Dios reprendieron a Israel por cometer adulterio espiritual. La primera parte de Isaías, capítulo 54, versículo 5, menciona: porque tu marido, aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, continúa el pasaje, es tu hacedor, es decir, Dios es su creador y lo tomará por esposa. Una pregunta: ¿quién formó a Israel? ¿Quién la escogió? Dios mismo lo hizo. Dios es el esposo de Israel, por eso la llama esposa. En ese tiempo, el adulterio que los hijos de Israel cometieron fue la idolatría. Cuando dejaron de adorar a Dios y fueron tras dioses ajenos y falsos, Dios vio esto como adulterio, como si su esposa le hubiera sido infiel. Es lo mismo hoy en día. Idolatría no es el único adulterio espiritual. Idolatría en forma global incluye el adulterio espiritual. Si ama algo o a alguien más que a Dios y le entrega todo su corazón, su vida, su tiempo y dinero, eso será adulterio espiritual. Santiago capítulo 4, versículo 4 señala: «Oh almas adúlteras». A ver, hermanas, este versículo dice: almas adúlteras. ¿Son ustedes adúlteras? ¿Acaso son ustedes adúlteras? No dicen amén. Es decir, ninguna comete adulterio. Es verdad, ¿sí? No cometen adulterio. Si no lo cometen, entonces no dicen amén. Ahora, si lo cometen, deberían decir amén. El pasaje dice: oh almas adúlteras. Bueno, eso quiere decir que todas han llegado al nivel del espíritu. Finaliza el pasaje: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vale decir, desear las distracciones, moda, etcétera del mundo, lo convertirá en enemigo de Dios. Y amar el mundo es cometer adulterio ante Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Por eso, siempre insisto que deben cortar con todo afecto carnal, incluso el afecto desmedido hacia su cónyuge o familia. Les doy un ejemplo. Digamos que su hijo y el hijo de su vecino se han peleado. Los que aún tienen ese apego carnal hacia su familia enseguida defenderán a su propio hijo. No obstante, si ya no tienen ese cariño carnal, serán imparciales. Podrán ver la situación en forma objetiva. Repito, serán justos y ecuánimes. No defenderán incondicionalmente a su hijo sin haber escuchado la otra parte. Oirán al otro niño y podrán evaluar correctamente la situación. ¿Quién hizo lo correcto y quién hizo lo incorrecto? Caso contrario, lo más probable es que se parcialice con su hijo. Únicamente lo escuchará a él. Y eso no es amor. Y como no ha amado correctamente a su hijo, incluso si ahora ya es pastor, anciano o líder en iglesia, el joven no será fiel a Dios. Eso querrá decir que no lo ha educado bien. Lo habrá mal educado. Sin embargo, mire a los que han criado y formado bien a sus hijos, inculcándoles principios y buenos modales. Ahora que ya son jóvenes, viven una correcta vida de fe. Y además son inteligentes y destacan en sus estudios.
Yo estoy buscando a esa clase de jóvenes que han sido bien criados y educados por sus padres. A estos jóvenes, las muchachas ni siquiera se les acercan. Hermano, si en su corazón hay algún deseo por algo que le ofrece el mundo, eso al final lo alejará de Dios. Y si no se despoja de eso a tiempo, podrá incluso perder su salvación. Espero que todos puedan desechar de su corazón toda raíz de adulterio espiritual. Amados hermanos y estimado público, ¿alguna vez se ha preguntado por qué la sociedad actual no considera la inmoralidad o infidelidad sexual como pecado? ¿Por qué, a pesar de las severas advertencias que Dios da si comete un acto de inmoralidad sexual, por qué, repito, incluso creyentes cometen esa clase de pecado? Les digo por qué. Es porque han nacido y han crecido en un mundo marcado por el pecado. Como todo el entorno en el que han crecido, sea las amistades, el colegio, la universidad, el trabajo, etc., viven en el pecado, al final no tienen conciencia de lo que es pecado. Sin embargo, y a pesar de ello, si los padres vivieran una recta vida cristiana y educaran bien a sus hijos, inculcándoles valores y principios, si los animaran a venir a la iglesia y a escuchar la palabra de Dios, los niños crecerían bien. Si sus hijos adquieren malos hábitos, es responsabilidad de los padres. Es porque los padres han hecho lo mismo. Si el padre o la madre han fornicado o han cometido adulterio, lo más probable es que sus hijos también lo cometan. Hay padres que suelen discutir en frente de sus hijos, se hieren de palabra y de obra, riñen y se insultan mutuamente, se embriagan y se comportan en forma vergonzosa. Por eso sus hijos no quieren regresar a casa. Como no se les ha dado amor, tampoco pueden darlo y lo buscan en la forma equivocada. Los padres no han hecho lo que deberían haber hecho y luego quieren obligar a sus hijos a gritos y a golpes a portarse de una manera en la que ellos mismos no lo han hecho. Y los niños crecen llenos de resentimiento. Al final no hacen caso ni obedecen a sus padres. Más bien adoptan una actitud contestataria y rebelde. Hermanos, si los padres cumplieran sus deberes de padres, sus hijos crecerían bien, pero muchos no lo hacen y por eso sus hijos son como son. Llegan tarde a casa, tienen malas juntas y comienzan a tener malos hábitos. Y como necesitan dinero para divertirse y no trabajan, al final les roban dinero a sus padres. O lo peor, roban a otras personas. Saben que al final eso les traerá malas consecuencias, pero no les importa. Y muchos de ellos terminan huyendo de casa. Y las mujercitas, poco tiempo después, salen embarazadas. Muchas de ellas acaban prostituyéndose a cambio de dinero. Y todo eso, al fin y al cabo, es responsabilidad de la educación y el ejemplo que les dieron sus padres. Reitero, a pesar que muchos dicen que creen en Dios, no han aprendido correctamente el verdadero significado de la palabra de Dios. Hermanos, al principio el ser humano tenía una relativa buena conciencia y era reverente ante Dios. No sabían la palabra, no conocían el Evangelio, ni sabían que el Señor Jesucristo es el Salvador, pero por su buena conciencia buscaban a Dios. Sabían o presentían que iba a haber un juicio final. Presumían la existencia del infierno. Como tenían esa buena conciencia, buscaban a Dios. Eso está en la Biblia. Dice que Dios se dio a conocer a todo ser humano de buen corazón. Por eso, muchos procuraron vivir una correcta vida a pesar que no conocían la palabra de Dios. Les comparto algo personal. Mis padres biológicos no conocían la Biblia. Mi mamá no sabía quién es el Señor Jesucristo. Sin embargo, ambos siempre respetaron a Dios. Mi padre, por ejemplo, solía contarme cuentos de héroes que tuvieron buenos principios y valores, que creían en Dios. Y añadía que Dios los había prosperado y los había hecho
héroes. Agregaba que esos personajes oraban a Dios. Por ejemplo, había un famoso general quien, antes de una batalla, siempre se arrodillaba para orar a Dios. A mí se me quedó la imagen de ese general como un hombre de oración. Y luego, ya al leer la historia, corroboré esa versión. Ese general sí oraba a Dios. Los que tienen un buen corazón buscarán y creerán en Dios. Incluso algunos inconversos se expresan con respeto de Dios. Hace años, los campesinos que no creían en Dios afirmaban que Dios era quien enviaba lluvia a sus sembríos. ¿Saben por qué lo decían? Porque en lo profundo de sus corazones creían en Dios y lo respetaban. Los que tenían esa clase de buen corazón serán juzgados por su conciencia. Una pregunta, ¿usted cree que hoy en día alguien podrá ser salvo por su conciencia? No. Nadie podrá ser salvo por el juicio de conciencia. El mundo entero habrá escuchado la palabra de Dios, pero a pesar de ello no han vivido por esa palabra, más bien han vivido en el pecado. Pregunto, ¿cree usted que alguien así podrá ser salvo por su conciencia? Su conciencia estará más cauterizada y dura que el duro metal. Los jóvenes deben saber esto. Antaño, la vida no era así. A pesar que nadie se lo dijera, usted sabía que tener relaciones sexuales antes del matrimonio era inmoralidad sexual. Era pecado. Cuando yo iba al colegio, en secundaria, oí una historia. Un hombre que vivía en Seúl vino a mi pueblo trayendo a una jovencita como su pareja. Convivían porque no estaban casados, pero poco tiempo después fueron echados del pueblo porque otros podrían imitar esa forma de vida. Así era la vida en este país en los años 70. Hubo casos en los que incluso se llegó a golpear al hombre. No obstante, en unas cuantas décadas el pecado se ha propagado de forma rampante. La gente peca y no siente culpa alguna. Se han vuelto insensibles al pecado. Ya no hay conciencia de pecado. Repito, antes, a pesar que nadie lo dijera, se tenía conciencia que la inmoralidad sexual o promiscuidad era un grave pecado. Sin embargo, la historia demuestra que el ser humano cada vez se distancia más de Dios y el resultado de ello es que la conciencia del hombre se está manchando con toda clase de pecado y se está haciendo más y más insensible. Hoy en día, la magnitud en la que el pecado se ha esparcido en el mundo es impresionante. La inmoralidad sexual se ha vuelto un estilo de vida y la mayoría no siente el mínimo cargo de conciencia. Se supone que uno se casa con la persona correcta para vivir una vida feliz. Sin embargo, en la actualidad, las parejas se conocen, se unen, disfrutan un tiempo de vida en común y luego se van con otra persona. Y eso es solo por corto tiempo, en el mejor de los casos, por unos cuantos años. Sé de muchos casos como esos. Se conocen, dicen que se aman, se comprometen a casarse, tienen relaciones íntimas y luego se separan. Se van con otra pareja. Y a pesar de ello, no sienten el mínimo remordimiento ni sentimiento de culpa. Esto es porque Satanás los engaña y hace que no se sientan culpables. Por ejemplo, los medios de comunicación en general, incluyendo la televisión, hacen de las relaciones entre amantes o de la fornicación paradigmas o modelos de comportamiento. Hacen del adulterio una bella historia de amor, en la cual la esposa legítima es la mala y la amante es la buena e inocente paloma. Y en la misma medida en que esa malsana y pervertida idea se esparce en el mundo, Satanás inculca en la mente de la gente que Dios no existe y que cada uno debe vivir la vida como quiere, es decir, de acuerdo a su propia moral o criterio. Hermanos, en algunos países de Europa, los autobuses muestran una propaganda o cartel que dice: Dios no existe, no hay infierno. Miren la pantalla. Ahí lo pueden ver. Disfruten de la vida, vivan la vida. Los buses hacen su recorrido mostrando esa propaganda. Pregunto, ¿acaso eso tiene sentido?
Satanás incita y tienta a las personas de esa manera y a muchos los engaña. Hay quienes luego de haber cometido adulterio les remuerde un poco la conciencia. Sin embargo, poco después simplemente ignoran la voz de su conciencia y se contentan pensando que tal vez el infierno no existe. No obstante, toda la palabra de Dios es cierta y verdadera, y todos compareceremos ante el trono de Dios. Nadie podrá evadir esa cita. No habrá escapatoria posible. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. En otras palabras, como no se castiga enseguida el pecado, el malvado piensa que puede seguir haciendo lo malo. Cree que a pesar de haber pecado, nada le pasará. Antes, si cometía un pecado, tenía temor, pero como nada le ha sucedido, ahora peca sin temor alguno. Ya ni siquiera tiene miedo de cometer pecados de muerte. Pregunto, ¿acaso cree que porque Dios no lo castiga, no será juzgado el día del juicio final? Debería tener más cuidado. Tal como menciona la carta a los Hebreos, si este es su caso, usted ya no será hijo de Dios, sino un bastardo. Dios ya no lo verá como hijo suyo. Por eso ya ni lo disciplinará. Alguien que comete un pecado de muerte, lo más probable es que contraiga cáncer o alguna afección pulmonar. Entonces sabrá que eso es consecuencia de su pecado y que Dios todavía no lo ha abandonado. Si no hay castigo, eso querrá decir que Dios lo ha dejado. Por eso ya no lo disciplinará. Si Dios no lo ha desechado, en su momento le vendrá la disciplina. Ahora bien, si el castigo no es inmediato, no continúe pecando. Tenga miedo de pecar. Jamás deberá creer que el pecado no le traerá consecuencias. No sea de los que piensan que puede seguir haciendo lo malo porque no van enseguida al infierno. Por cierto, aun si la disciplina le viene como consecuencia de su pecado, los inconversos no se darán cuenta de eso y continuarán viviendo una vida disoluta y libertina, entregados al placer. La gente mundana no sabe la razón por la que enfrenta pruebas o dificultades porque no conocen la palabra de Dios. En cambio, los verdaderos cristianos saben por qué están siendo disciplinados. Saben que si pecan, enseguida deberán arrepentirse. Si no hay disciplina, la mayoría pecaría y continuaría pecando, y el resultado sería el infierno. Pero hay muchos que no lo hacen. Por eso, constantemente enfrentan dificultades y pruebas. No obstante ello, incluso a pesar que no sea disciplinado y viva pecando, su corazón estará cada vez más vacío. Hermano, si el placer diera felicidad, le pregunto, ¿por qué la gente busca experiencias cada vez más fuertes de placer? La lujuria le dará placer momentáneo, pero no durará y no le dará verdadera felicidad. Pero hay quienes no entienden esto y aun si lo hicieran, no podrían liberarse de esa atadura. Por eso continuarán sufriendo y el resultado final será el castigo eterno en el infierno. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, Judas capítulo 1, versículo 7 menciona: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, los que cometen esos pecados y tienen esos vicios irán al infierno. Son pecados de muerte. Esas ciudades practicaban la misma inmoralidad sexual que Sodoma y Gomorra. Si Dios las hubiera juzgado, todo este planeta ya hubiera sido destruido. Dios dio un ejemplo de castigo para que el ser humano pudiera aprender de ello. Hermano, si usted comete esta clase de pecados, irá al infierno. Sucedió lo mismo con Ananías y Zafira. Ambos murieron porque intentaron engañar al Espíritu Santo. Pregunto, ¿cree usted que ellos fueron los únicos que trataron de engañar al Espíritu Santo? No. Ha habido muchos más. El castigo de Ananías y Zafira tuvo como objetivo mostrar a los demás que no podrán ser salvos si engañan al siervo de Dios. ¿Se imagina cuántos hubiesen muerto si Dios hubiera condenado a todo aquel que intentara engañar a un siervo de Dios? Hermano,
Dios es paciente y le dará una nueva oportunidad para arrepentirse y perdonarlo. Si no fuera así, Dios no sería un Dios de amor. Si solo 144,000 escogidos pudieran entrar al reino de los cielos y el resto de los 7 y más billones de habitantes fuera al infierno, pregunto, ¿eso acaso sería una muestra del amor de Dios? La historia prueba que luego de un acto de depravación sexual siempre vendrá un castigo. Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma que fue literalmente enterrada por la violenta erupción del volcán Vesubio el año 79 después de Cristo, y todos sus habitantes fallecieron. Si alguna vez tiene la oportunidad de visitar las ruinas de esa ciudad, podrá darse cuenta de la promiscuidad y perversión sexual que allí existía. Eso sucedió hace más de 2000 años. Sin embargo, Dios la destruyó debido a la degradación sexual que imperaba en esa ciudad. La ciudad entera quedó enterrada por lava volcánica. Una pregunta: ¿este mensaje les ha parecido crudo y fuerte? ¿Les ha sido difícil escucharlo? Si se ha sentido incómodo porque oculta algo que aún no ha confesado a Dios, por favor, arrepiéntase y rinda su corazón para que Dios lo perdone. Pero le digo algo. No sé si Dios lo hará. Sinceramente, no sé si Dios pueda perdonar a los que cometen esa clase de perversión y después dicen que se arrepienten y luego la vuelven a cometer. En realidad, no lo sé. En todo caso, Dios es quien lo decidirá, no yo. Y si Dios dice que no lo perdonará, entonces no lo hará. Sin embargo, la misericordia de Dios es infinita. Si se aferra a Dios y extirpa de su corazón toda naturaleza pecaminosa, este Dios de amor y de misericordia lo podrá perdonar. No obstante, yo no se lo puedo asegurar. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga espíritu que dé vida en cada uno de tus hijos. Padre, estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, pero tu iglesia tiene la verdadera palabra de Dios, la espada del Espíritu. Aquí vemos señales, milagros y prodigios de tu poder. Tu iglesia muestra que la Biblia es la única verdad y que tú, nuestro Dios y Padre, y el Señor están vivos. Por eso podemos vencer al mundo y vivir una vida cristiana en victoria sobre el pecado, la maldad y toda tentación. Gracias, Padre, por ello. Padre, hay almas que aún viven pecando sin saber que van al infierno. Dicen que creen, sin embargo, viven en el pecado. Gracias por la bendición que nos das de conocer la verdad y de poder compartirla con todos ellos. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación.
Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar
por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.